¿Quién como Dios? Un saludo en el Señor, qué alegría saludarlos nuevamente, qué alegría que nos podamos reunir en torno al Señor. Esperemos a que se conecten más personas. El día de hoy iniciamos un nuevo bloque, terminamos el primer bloque de nuestra consagración que fue el conocimiento del mundo y ahora vamos a iniciar pues con el segundo bloque que es el conocimiento de sí mismo. Entonces qué alegría porque vamos avanzando cada vez más en este proceso que es hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Y también pues vemos que han habido muchas personas que han perseverado en el proceso, entonces eso también es una alegría muy muy grande. El día de hoy me encuentro mejor acompañada con la Santísima Virgen María. Bueno, vamos a iniciar porque la lección de hoy es un poquito extensa, entonces vamos a iniciar para que no terminemos muy muy tarde. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti Dios trino y disfrutar de tu amor. Amén. Te entregamos, Santísima Virgen María, toda esta lección, esta nueva lección, también este nuevo bloque por medio de este Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, entonces como les decía al inicio, estamos iniciando un nuevo bloque de nuestra consagración, que es el bloque del conocimiento de sí mismo. Y este bloque es un bloque muy, muy, muy importante porque qué importante es conocernos a nosotros mismos. O sea, venimos del conocimiento del mundo, de conocer los enemigos de nuestra alma, venimos de conocer pues cómo nos ataca el demonio, las clases de pecado, las tentaciones, nuestras postrimerías, todos estos temas. Ahora entramos a un bloque donde vamos a iniciar a evaluarnos a nosotros mismos, a hacer una introspección de nosotros, de evaluarnos ya es propiamente a nosotros y a nuestra alma. El conocimiento de sí mismo es muy muy importante porque cuando nosotros nos conocemos nos damos cuenta de lo débiles que somos y de lo necesitados que estamos de Dios. Y eso fue lo que llevó a muchos santos a ser los grandes santos pues que fueron y que son hasta el momento, que nuestra Iglesia Católica les celebra pues su día y todo esto. A ellos les ayudó muchísimo, muchísimo el conocimiento de sí mismo, porque como decía San Agustín, Señor, que te conozca a ti y que me conozca, que te conozca a ti y que me conozca. Entonces esto es muy 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 hermoso y muy importante. Entonces la lección de hoy, la lección número 13, se llama ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Así se llama la lección del día de hoy. Bueno, yo al inicio de la consagración yo les decía que tal vez el mundo se encuentra como está es por el hecho de que nosotros dejamos de hacernos como este tipo de preguntas. Antes los filósofos grandísimos pues empezaban a hacer estas preguntas que se llaman como existenciales, y entonces ellos empezaban a decir quién soy yo, para qué vivo, para qué existo, y ese tipo de preguntas los llevaba a resolver como esos interrogantes tan grandes y a encontrar la verdad, que la verdad es Dios.
Y entonces imagínense en qué importante eso, pero nosotros ya de pronto por vivir en una vida pues de acelere, de corre, hemos perdido mucho como este tipo de preguntas que son muy importantes. Entonces, para nosotros tener como un conocimiento particular de cada uno, nosotros debemos conocer como las generalidades de quién es el hombre y de casi todas las cosas que conocemos. Entonces, por lo general, las cosas siempre tienen un origen, una naturaleza, una misión y un fin. Estas son como las generalidades. Les pongo un ejemplo, el computador, pues un computador, ¿cierto? Entonces, el origen del computador, ¿cuál es? La empresa que lo fabrica. Por ejemplo, un computador marca Apple fue hecho en la empresa de Apple. Ese es su origen. Después viene su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del computador? Pues bueno, es un aparato que tiene ciertas conexiones y estas conexiones hacen que encienda, ¿cierto? Es como su naturaleza, tiene muchas partes que son importantes, entonces tiene el cargador, tiene la pantalla, esta es como su naturaleza. Después viene su misión. ¿Cuál es la misión del computador? Pues ayudarnos a nosotros en nuestras necesidades, facilitarnos los medios de comunicación, facilitarnos los medios de búsqueda de preguntas que nosotros tengamos o hacer un trabajo. Sí, para todo lo que sirve un computador, esa es la misión del computador. ¿Y cuál es el fin? Pues así el computador nos haya servido mucho, va a llegar un momento donde se va a dañar y lo más probable es que el computador pues se vaya a la basura, ¿cierto? Se vaya a la basura. Entonces ese es su fin. Y hay un problema y es que cuando nosotros no conocemos este tipo de cosas como estas generalidades de las cosas, vamos a terminar utilizándolas de una mala manera. Por eso es que las cosas por lo general tienen como un manual de instrucciones para que, digamos, cuando viene el computador a uno le viene un manual de instrucciones para que uno lo repase y uno se dé cuenta pues para qué sirve tal cosa, cómo conectar el cargador, qué hacer y qué no hacer. Pero si nosotros no sabemos para qué sirven las cosas y no leemos este manual de instrucciones, vamos a terminar utilizándolo de mala manera y lo más probable es que lo dañemos. Por ejemplo, si yo utilizo el computador para clavar un clavo en la pared, ¿qué va a pasar? Se va a dañar el computador. Lo más probable es que se dañe, que ya no sirva más. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, podemos terminar destinando nuestra vida a cosas que no son y vamos a terminar hiriéndonos. Vamos a terminar dañándonos a nosotros mismos. Esto es lo importante del conocimiento de nosotros mismos. ¿Y cuál es nuestro manual de vida? Los evangelios, las sagradas escrituras. Ese es el manual de nosotros como seres humanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludamos a todas las personas que se han conectado pues desde ahorita, más tardecito. Los saludamos en el nombre del Señor. Qué alegría poder volver a saludarlos. Bueno, entonces para que continuemos como haciendo como estas generalidades que tienen las cosas, pero llevándolo ya al yo, pues a mi ser, al ser humano, vamos a empezar a evaluarlo también, pero desde la perspectiva del ser humano. Entonces, el origen del ser humano. ¿Cuál es nuestro origen? Para dar respuesta a este interrogativo, vamos a responderlo desde las Sagradas Escrituras. Dice Génesis 1:27, dice: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces es importantísimo que nosotros como que nos remitamos a Dios para dar respuesta a todos estos interrogantes, porque cuando nosotros vemos a Cristo entendemos quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Eso es lo importante. Entonces vamos a empezar como a desglosar esto que nos dice el Génesis. Lo primero que tenemos que decir es que es muy claro cuando dice Dios creó.
es decir, que nosotros somos criaturas. Dios es creador y nosotros somos criaturas. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Entonces, vean qué impresionante, porque cuando nos damos cuenta de que somos criaturas, no somos creadores, ¿a quién debemos remitirnos pues para conocernos mejor? A nuestro creador. Por ejemplo, si yo quiero conocer el ejemplo del computador, si yo quiero conocer bien el computador, ¿quién es el que lo conoce mejor? Pues ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Entonces, vean qué impresionante. Y iniciando pues con esto de que Dios fue quien nos creó, que Él es el creador, también es muy importante resaltar acá un segundo punto, que a pesar de que nosotros seamos criaturas de Dios, seguimos con la siguiente parte. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros seamos criaturas, nosotros tenemos dignidad de hijos de Dios. Eso es lo que nos distingue, que nosotros no somos algo, nosotros no somos cualquier cosa que fue creada. No, nosotros somos alguien con dignidad porque Dios nos hizo sus hijos. Cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo sus hijos. Entonces, por eso nuestra naturaleza humana ha sido elevada a una dignidad divina. Entonces, vean qué impresionante. Bueno, vamos como con un tercer punto de esta definición que estamos leyendo del Génesis. Dice, Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué quiere decir esto? Como lo veíamos en la charla de cultura de la vida y cultura de la muerte y de la ideología de género, cuando hablábamos de todo esto, vean qué impresionante lo que dice el Señor. Hombre y mujer los creó. Esto quiere decir que el hombre y la mujer son un complemento mutuo. Esto no es pues que nosotros no lo inventamos, que como dicen muchas personas, es que eso es la iglesia que se lo inventa. No, o sea, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, todo está escrito en la Biblia. No es como nos lo vende la ideología de género, que dicen, no, es que el ser hombre o ser mujer es una construcción social, es que una mujer se hace mujer es porque así se lo vende la sociedad. No, no es así. Dios nos pensó varón o mujer desde el principio de nuestra vida. Entonces vean qué hermoso esto. Seguimos con el segundo punto, ¿cierto? Estábamos hablando de las generalidades. El primero es el origen. Entonces, ¿cuál es nuestro origen? Dios. Esa es la respuesta. Vamos con el segundo, que es la naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Y para hablar de esto, primero vamos a retomar un tema que habíamos hablado en el tema de postrimerías, en el de la muerte. Cuando decíamos que la muerte es la separación del alma y el cuerpo, ahí decíamos que el hombre es una unidad sustancial. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre es una unidad sustancial de alma y de cuerpo. Es decir, que el hombre no es más cuerpo o no es más alma. No, es una unidad sustancial. No se puede separar. Hoy en la Eucaristía escuchaba algo hermosísimo porque el Padre hablaba de la Trinidad. Y el Padre decía que la Santísima Trinidad es una unidad sustancial. Él decía, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno y trino. Él decía, no podemos tener a Dios Padre separado de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. No podemos tener a Dios Hijo separado de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. Y no podemos tener el Espíritu Santo estando separado de Dios Padre y de Dios Hijo. Esa es la unidad sustancial y eso mismo sucede con nosotros los seres humanos. Nosotros no somos ni más cuerpo ni más alma. Somos uno. Es una unidad. Y cuando yo les decía también en lo de la postrimería de la muerte, que no podemos caer como en ese pensamiento dualista que dice que el cuerpo es la cárcel del alma, entonces el alma es la importante y el cuerpo hay que repudiarlo porque el cuerpo es malo, el cuerpo es el que me hace pecar. No, no es así. No es así. Dios vino a darle un valor grandísimo al cuerpo cuando nos redimió con su pasión. Entonces vean lo que dice
Génesis 2:7. Esto también lo sacamos del Génesis. ¿Qué dice el Génesis en esta parte? Dice, Dios tomó barro, formó al hombre y después, ¿qué hizo? Infundió su espíritu. Infundió su espíritu. Entonces ahí también se ve que somos cuerpo y alma. Eso está en Génesis 2:7. Es decir, que nosotros tenemos una dimensión espiritual y una dimensión corporal. Entonces vamos a empezar a hablar como de esta dimensión espiritual y vamos a hablar de específicamente el alma. El alma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica 363, dice que el alma es el principio espiritual del hombre. Catecismo de la Iglesia Católica 363. Y el alma tiene como ciertas características. La primera es que el alma es inmortal. El alma es inmortal. La segunda es que no perece cuando nosotros nos morimos. Eso lo vimos en la charla de las postrimerías. Y la tercera es que el alma se unirá al cuerpo en la resurrección final. Estas son como las tres características del alma. Entonces, hacer el alma el principio espiritual del hombre nos hace pensar como en principios que van más allá, o sea, en principios que nosotros no podemos ver únicamente pues con nuestra vista natural, mortal, corpórea. No, nos hace tener como una visión de principios que son más sobrenaturales, de principios que no son visibles. Esa es la inmensidad de nuestra alma. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante, y es que el alma posee dos facultades. Las podemos llamar las facultades superiores. Las facultades superiores. ¿Y cuáles son estas dos facultades? La primera es el entendimiento y la segunda es la voluntad. Y se llaman superiores porque nos asemejan a Dios. Estas dos facultades nos asemejan a Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar como a desglosarlas. La definición de alma, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es que es el principio espiritual en el hombre. El principio espiritual en el hombre. Bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos hablando de las facultades superiores. Entonces estábamos diciendo que el alma posee entendimiento, pues que por el alma nos vienen estas dos facultades superiores, el entendimiento y la voluntad. Entonces, ¿qué es el entendimiento? ¿Qué es el entendimiento? El Señor nos dotó de entendimiento para que nosotros busquemos la verdad. Vean que esto es muy importante. Dios nos dotó de entendimiento para que nosotros busquemos la verdad, para que nosotros hallemos la verdad, para que nosotros especialmente pensemos. Eso es lo impresionante del entendimiento. Pero también nos dio una voluntad para que nosotros no nos quedemos únicamente en hallar esa verdad, sino que nosotros la amemos. Para que nosotros, por eso se llama voluntad, para que nosotros tengamos ese querer. Es que yo quiero hallar esto, pero y al mismo tiempo amarla, amar esa verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Dios. Dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Dios. Entonces por eso el Señor nos dotó de entendimiento y de voluntad. Se los vuelvo a repetir. Primero, para que con el entendimiento nosotros busquemos la verdad. Y segundo, para que con la voluntad nosotros amemos la verdad. Bueno, y vamos a pasar como a la segunda parte de nuestra unidad sustancial, que es el cuerpo. El cuerpo, dice Primera de 19, dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros no repudiamos el cuerpo. También porque dice que no todos nosotros hacemos parte del cuerpo místico de Dios. Dios es la cabeza, ¿cierto? Jesús es la cabeza y nosotros hacemos parte del cuerpo místico. Por eso nosotros no repudiamos el cuerpo. Y además vean lo importante. Dice, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de imagen y semejanza de Dios. Nosotros al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, participamos de esa dignidad. Vean qué importante.
Además, en el cuerpo se encuentran las facultades inferiores. Hablamos de que teníamos las facultades superiores, entendimiento y voluntad, y ahora vamos a hablar de las inferiores. Las inferiores son los instintos, las pasiones, emociones. Estas facultades inferiores tienen como ciertas características, y la primera es que estas facultades siempre tienen que estar sometidas a las facultades superiores, sino que por el pecado original se desordenaron. Entonces ahora nuestras pasiones quieren como ponerse por encima de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad. Yo les pongo un ejemplo. Hagan de cuenta un jinete con su caballo. Entonces vamos a decir que las facultades inferiores son el caballo y que las facultades superiores son el jinete. Hay veces que ese caballito, que son como las pasiones y todo eso, empieza como a volverse rebelde. Entonces el caballo quiere empezar a hacer lo que él quiere, pero entonces ahí es donde tiene que entrar a actuar el jinete, que serían nuestras facultades superiores, y decir: no, venga, es que aquí el que está cabalgando soy yo, ¿cierto? Soy yo, tranquilo, apacígüese, pero yo llevo, por decirlo así, el mando. Sino que, como les decía, por el pecado original todo esto se desordenó. Entonces nuestras pasiones a veces quieren como tomar parte de nosotros. Les pongo un ejemplo. Muchas personas que dicen: es que yo no sé por qué me dio tanta rabia, y es que yo con esta rabia soy capaz de matar a alguien, y tengo una ira tremendísima, es una ira que no puedo controlar. Ahí se están saliendo y se están desbordando como tus pasiones, como del momento que tú tuviste una rabia así súper fuerte. Entonces se desbordaron las pasiones, y ya tu entendimiento y tu voluntad quedaron como si estuvieran reprimidas, como eso San Pablo le dice el hombre viejo. Es como si el hombre viejo saliera y aplastara al hombre nuevo y no lo dejara salir y lo tuviera ahí reprimido. Entonces, bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, desde el numeral 374 al numeral 379, dice que en el estado de justicia original el hombre tenía una serie de gracias especiales. Y para hablar de estas gracias especiales, primero vamos a hablar de un concepto que es el concepto de la gracia, ¿sí? Porque nosotros ayudamos a que estas pasiones no se desborden, de que estas facultades inferiores no se desordenen con la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la vida de Dios en el hombre, es la sangre de Dios que corre por tus venas. Y como para poner un ejemplo de la gracia, Wilson Tamayo da un ejemplo buenísimo y pues me gustaría compartírselos, y es que él hablaba acerca de, digamos, un perrito. Entonces uno tiene un perrito y uno llega a la casa y el perrito pues se pone muy contento, él empieza a ladrar y empieza a mover la colita y así, entonces el perrito es súper contento. Pero hagan de cuenta que un día uno llega a la casa y el perrito, en vez de ladrar, le dice: hola, ¿cómo está? Dígame, ¿cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo le fue en el estudio? Ahí uno se asustaría y uno decía: uy, pero ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Y es porque, por decirlo así, el perrito tiene una naturaleza animal que es inferior a la naturaleza de nosotros como hombres, y nosotros podemos decir que hay una brecha grandísima entre la naturaleza animal y la naturaleza del hombre. Esa brecha grandísima que hay es mucho más pequeña que la brecha gigantísima que hay entre la naturaleza divina y la naturaleza del hombre. Pero con la gracia sucede algo hermosísimo, y es que nuestra naturaleza humana es, ¿cómo decirlo?, es sobrenaturalizada, por decirlo así. Entonces esto quiere decir que nuestra naturaleza humana se eleva a una naturaleza divina. Eso es lo que hace la gracia. Es decir, que Dios no nos ve como nosotros vemos, digamos, a los perritos, que uno ve, uno como que se siente pues superior al perrito, no, sino que nosotros, cuando participamos de la gracia, nosotros nos elevamos a esa dignidad divina y podemos entablar y tener una conversación
frente a frente pues con Dios. Por eso Dios dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y luego viene y dice el Señor, no hay, ¿cómo es? No hay quien ame más como aquel que da la vida por sus amigos. Y eso fue lo que hizo Dios muriendo en la cruz. Entonces vean qué hermoso todo lo que hace la gracia, lo que hace la vida de Dios en nosotros. Vamos a tener también más adelante como una charlita de la vida interior, de la oración. Y sabemos que para obtener la gracia se hace por medio de la confesión, ¿sí? Por medio de la confesión. Entonces, bueno, como les estaba diciendo anteriormente, el hombre gozaba de ciertas gracias en el estado de justicia original. La primera es que estaba en amistad con su creador y armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Es decir, que en el principio, cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, como yo les decía anteriormente, estas facultades inferiores estaban sometidas a las superiores. Eso era lo que pasaba. Otra de las gracias especiales que gozaba el hombre era que el hombre no moría. El hombre no moría. Gozaba del don de la inmortalidad. El otro es que tenía dominio del mundo que Dios había concedido. Tenía dominio del mundo que Dios había concedido. Por eso se dice que Adán era el jardinero del Edén. Adán era el jardinero del Edén, porque hay personas que creen que las consecuencias del pecado original fue que el hombre trabajara, y no fue así. La consecuencia del pecado original es que ahora cuando el hombre trabaja se cansa, llega la fatiga. Eso fue, pero en el principio Adán pues era el jardinero del Edén, entonces acá tenía dominio del mundo que Dios le había concedido, es decir, él era, por decirlo así, el señor del paraíso, porque él tenía el dominio pues sobre los animales, sobre las plantas, sobre los cultivos y todo esto. La otra es que tenía dominio de sí, tenía dominio de sí mismo, dominio propio. Y la otra, el hombre se hallaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia. Hablamos de la triple concupiscencia mucho en el bloque anterior, y como en el paraíso el hombre estaba libre de esta triple concupiscencia, el hombre se hallaba íntegro. Entonces vean qué impresionante. Entonces dejando ya como, eso fue hablando como de la naturaleza del hombre. Entonces ya dejando de un lado como esto, pues cuando uno le pregunten, bueno, ¿y quién es usted? Lo mejor que uno puede decir es, yo soy hijo de Dios. Ahí está resumida la respuesta de todo, porque el cuerpo y el alma fue elevada a hija de Dios, pues a hijo de Dios. Entonces esa es nuestra dignidad, tenemos una dignidad de hijos de Dios. Entonces vamos con la tercera. Hablamos del origen, hablamos de la naturaleza, vamos ahora a hablar de la misión del hombre. La misión del hombre, el hombre fue creado con el fin de conocer, amar y servir a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacimos para ser santos, pero no ser santos únicamente nosotros, no, sino también ayudar a los demás a llegar a esa santidad anhelada. Y puede que muchas personas pues se pongan a pensar acá, no, pero es que uno lee la vida de los santos y los santos fueron impresionantes, ellos un San José de Cupertino que volaba, pues, o un San Francisco de Asís, que este hombre fue impresionante, enamorado pues de la dama pobreza, o un Santo Tomás de Aquino, una de las mentes más grandes de la Iglesia Católica, o un San Agustín. Uno se pone a leer eso y uno dice, no, Señor bendito, es que mejor dicho, yo con mi miseria nunca voy a ser santo. Pero lo más impresionante de los santos, hay una frase que dice, se las quiero leer, casi todos los santos tuvieron su pasado y el pecador tiene futuro. ¿Qué quiere decir esto? De que uno puede leer la vida de los santos y uno se da cuenta de que ellos también tuvieron sus luchas. De que, por ejemplo, a San Agustín, la conversión cuando ya era
adulto, pues cuando él ya era adulto, no fue como otros santos que desde niños sintieron ese llamado. San Francisco de Asís también vemos a San Ignacio de Loyola, él era súper vanidoso, él era un guerrero, y él era súper vanidoso. Entonces hay otro ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ella era súper terca, era muy terca. Entonces vean qué hermoso esto, porque esto nos da como una esperanza a nosotros de que la santidad no es imposible. Y hay santos para todos, o sea, estuvieron los santos más inteligentes, también estuvieron los santos que no fueron tan inteligentes, hay de todo. Por ahí han dicho que dice todo se ve en la viña del Señor. Pero entonces la misión de nosotros es esa: amar, conocer y servir a Dios. Esa es la misión del hombre. Bueno, y por último es el fin del hombre, ¿cierto? El fin. ¿Cuál es nuestro fin? Decimos que, digamos, el fin de la computadora, pues en un momento llega y se daña y pues se va a la basura, ya hasta ahí llegó la computadora. Pero a nosotros no nos pasa eso. Nuestro fin, dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1878, se los quiero leer textualmente, porque dice: todos los hombres son llamados al mismo fin, y ese fin es Dios. Ese fin es Dios. Vinimos de Dios y a Dios volvemos. El fin del hombre es la gloria eterna con Dios. El cielo es el fin último del hombre. Y esto lo vimos mucho en la charla también de postrimerías, cuando hablamos de la gloria del cielo. Decíamos que el fin último del hombre es ir a tener ese encuentro personal con Dios. Como yo les decía, yo estaba leyendo un libro que decía que nosotros estamos llamados a tener un matrimonio místico con Dios, con Jesús, y que Jesús está en como un esposo comprometido que espera a su esposa para poder consumar ese matrimonio. Nuestro fin último, el ir a gozar de las bienaventuranzas de Dios para nosotros, para sus hijos. Entonces, bueno, eso fue hablando con un poquito de las generalidades del hombre, como de todo, pues de toda la raza humana, ¿cierto? Pero ahora vamos a empezar a hablar un poquito de el yo, o sea, de cómo voy a actuar yo. Entonces vamos a hablar de las particularidades del conocimiento de sí mismo. Las particularidades del conocimiento de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto de particularidades? Quiere decir que dentro de mí hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, ¿sí? Hay cosas buenas que las vamos a llamar virtudes y hay cosas malas que las vamos a llamar vicios. Entonces dice la definición de virtudes, se las voy a leer textualmente. La virtud es una disposición habitual del hombre adquirida por el ejercicio repetido de actuar consciente y libremente en orden a la perfección o al bien. Bueno, palabras más, palabras buenas menos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, es el ejercicio repetido, y cuando uno repite algo muchas veces se convierte en un hábito. Un hábito es la repetición de algo. Entonces, virtud podríamos decir que es la repetición de un acto bueno. Y haciendo como la comparación, el vicio sería también una repetición de actos malos. Cuando nosotros repetimos mucho un acto bueno, como que se adquiere cierta facilidad para llevar a cabo ese acto bueno. Como que uno ya tiene cierta inclinación a ese bien. Por ejemplo, uno se pone a pensar en una persona que ha estado toda su vida madrugando. La persona ya tiene el hábito de despertarse temprano. Por ejemplo, una persona que ha madrugado toda su vida a las 6 de la mañana, esta persona ya no se va a despertar después a las 10 de la mañana. ¿Por qué no? Porque pues a eso le llaman dizque el reloj biológico, y eso sí es cierto. Hay personas que llevan toda su vida despertándose a cierta hora y ya
siempre, 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 así no tengan alarma, se van a despertar a esa hora. Y despertarse temprano es una virtud, pues se llama la virtud de la diligencia. Y eso es a lo que se refiere cuando les decía que cuando uno como que toma el hábito de hacer algo bueno, uno está como más inclinado a hacer eso, uno está, o se le da con más facilidad. No es como una persona pues que nunca en su vida ha madrugado y le dice no, mañana te tienes que levantar a las 5 de la mañana, pues mejor dicho esa persona se muere, le da súper duro madrugar en comparación a una persona que ha tenido el hábito, pues le da normal, ¿cierto? Normal. Y bueno, también para hablar de las virtudes vamos a hablar específicamente de 7 virtudes importantísimas y las vamos a separar en 2 grupos. Me están diciendo que no se está escuchando nada. Por favor, si me pueden decir si se escucha o no se escucha. No sé. Está perfecto. Bueno, de pronto la hermanita que no escucha nada, que revise su señal. Bueno, ejemplos de virtudes, muchas virtudes hay muchas. Digamos la pureza, la caridad, la oración, la mortificación, la diligencia, la pureza, así muchísimas, la fidelidad, la penitencia, o sea, virtudes hay muchísimas, muchísimas, pero hay que decir que las virtudes no es por decir que yo hice hoy algo bueno, entonces por eso ya tengo esa virtud. Por ejemplo, entonces, hoy yo di de comer a una persona necesitada, entonces ya quiere decir pues que entonces yo tengo la virtud de la caridad. No, o sea, tiene que ser algo que sea repetitivo, ¿cierto? Como, por decirlo así, un hábito. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a hablar de 7 virtudes importantísimas. Todas las virtudes son importantes, pero vamos a hablar específicamente de estas 7 y las vamos a separar en 2 grupos. En las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Virtudes teologales, ¿por qué? Porque trabajan en nuestra relación con Dios. Por eso se llaman cardinales. Y estas virtudes son la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes también las podemos llamar virtudes infusas. ¿Por qué infusas? Porque todo el mundo las recibe en el momento de su bautismo. Es decir, cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos estas 3 virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales. Las virtudes teologales. El segundo grupo de virtudes de las que vamos a hablar son las virtudes cardinales. Y se llaman cardinales porque le trabajan a nuestra relación con el prójimo. Estas virtudes no son infusas, estas virtudes se tienen que alcanzar. Y estas virtudes son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esas son las 4 virtudes cardinales. También hablando un poquito como de esto de virtudes y vicios, hay que decir que los vicios a uno siempre lo van a esclavizar. Es decir, que a ti una virtud te hace libre, por el contrario el vicio te esclaviza. Por ejemplo, una persona que tenga una adicción, por ejemplo, a las drogas, esta persona es esclava. O así ejemplos más que uno vea más cotidianamente. Por ejemplo, una persona que tenga como este vicio pues de ver pornografía o de masturbarse, esta persona es esclava de eso. Mientras que por el contrario, una persona que es pura, limpia de corazón, esta persona es libre. Entonces a ti las virtudes te liberan, mientras que los vicios te esclavizan. ¿Y cómo hacemos pues para salir de los vicios? ¿Qué hacer pues para salir del vicio? Ahí también trabaja mucho el ejercicio de la gracia. La gracia te ayuda a romper con todos estos vicios. Y digamos que uno ve muchísimo eso en retiros espirituales, pues
por gracia de Dios he tenido como la oportunidad y de ver esto, de ver personas que de pronto van con un vicio súper arraigado y en el momento en que se confiesan, esas personas como que respiran y se pueden liberar, y eso es lo que hace la gracia. La gracia te ayuda a alcanzar y a romper esas cadenas de los vicios. Entonces, bueno, resulta que viene un tema súper espectacular, y resulta que muchas veces nosotros estamos más inclinados naturalmente a ciertos vicios. Y para hablar de esto vamos a hablar de algo importantísimo, que es el temperamento y el carácter. Temperamento y carácter. Entonces, como les decía, a veces uno dice, ay, pero es que yo no sé por qué yo siempre caigo como en la ira. Yo no sé por qué siempre caeré como en la ira, o por el contrario, yo no sé a mí por qué es como natural, como que siempre estoy súper inclinado a la pereza, y yo lucho y no sé, eso es algo como... Entonces ahí empezamos a hablar de algo que se llama el temperamento. El temperamento, muchas veces estas dos como que se confunden, como que o se creen que es lo mismo, como que temperamento y carácter es lo mismo, y no es así. Según Rollo Marín, él dice, el temperamento es el conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos. Esta palabra fisiológica es algo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al ser fisiológico es algo que está como intrínseco en ti. Por ejemplo, es fisiológico que una persona nazca pues con el cabello negro, o que tenga los ojos azules, así como los míos, no, mentira, no. Pero que tenga los ojos verdes o que tenga los ojos cafés, eso es como algo fisiológico, y eso sucede con el temperamento. Con el temperamento vamos a hablar de temperamentos. Los temperamentos también están divididos. Hay dos temperamentos que son pasivos. Los temperamentos activos son el sanguíneo y el colérico, y los temperamentos pasivos son el flemático y el melancólico o nervioso. Esos son los 4 tipos de temperamentos que hay. Entonces vamos a empezar como a desglosarlos. Muchachos, esto es muy impresionante. Pues yo no sé, cuando a mí me dieron esta charla, a mí como que me cambió la vida. A mí me cambió la vida en serio. Bueno, entonces primero vamos a hablar del primer temperamento. El primer temperamento es el temperamento sanguíneo. El temperamento sanguíneo son estas personas que son súper extrovertidas, que son súper alegres, son estas personas pues que llegan a un lugar y hacen una fiesta, son esas personas como que tú las ves y te contagian. Son personas que tú siempre las ves felices, las ves riéndose, las ves así como súper activas, o sea, súper activas, son personas súper sensibles, compasivos, son afables, son de esas personas que son súper simpáticas, de esas que no les caen, pues que no le caen mal a nadie. Son súper espontáneas, son esas personas que siempre te hacen reír. Uno siempre conoce a una persona que uno lo ve, o sea, y con solo verlo, esa persona ya le da risa, pues, o le causa gracia a uno. Así son los sanguíneos, son como de esos temperamentos, como son de esas personas que no se pueden quedar quietos, que son súper graciosas. Esos son los sanguíneos. Los sanguíneos, o alias el alma de la fiesta. Bueno, los sanguíneos tienen características buenas o cualidades, ¿cierto? Cualidades. ¿Y cuáles son? Son estas, pues que son afables, son alegres, casi nunca los ves tristes, pero también tienen malas cualidades. ¿Y qué sucede con los sanguíneos? Se está cortando la señal. Porfa, no sé si de pronto será como por la lluvia.
por la lluvia de pronto se estará cayendo la señal. Porfa, díganme si bien o si se está cayendo. Está entre... Ok. Hagamos una Ave María para que se solucionen todas estas problemas y para que el Señor cubra con su preciosísima sangre todos los medios de comunicación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como les decía, los sanguíneos también tienen malas cualidades. Sus malas cualidades es que por lo general los sanguíneos son muy dados como a la superficialidad, o sea, son personas que viven mucho de las apariencias, también son personas que son muy distraídas, les cuesta mucho como interiorizar, como hacer vida interior, entonces son, por ejemplo, los sanguíneos son los que van al Santísimo y empiezan así, bueno Señor, ahora sí vamos a orar, Señor, y se les empieza a ir la mente, o pasa, o entra una persona y ya se distraen viendo a la persona, o pasa una mosquita y se distraen viendo a la mosquita. Entonces, eso es como una de las malas cualidades de los sanguíneos. También los sanguíneos también son personas que son muy inconstantes. Por ejemplo, esas personas que inician una carrera, entonces, entonces ahora sí voy a estudiar medicina. Pero no, hice 2 semestres de medicina y me di cuenta que no era lo mío, entonces ahora voy a estudiar ingeniería civil. Pero es que la ingeniería tampoco es como lo mío, entonces voy a estudiar diseño de modas. Así, son súper inconstantes. O no en cosas tan grandes, sino también en cosas súper sencillas. Por ejemplo, ahora sí voy a iniciar un curso de guitarra. Y ven una clase y nunca más, o cursos de inglés, o un curso de cocina y nunca lo terminan, son súper inconstantes. Y también los sanguíneos tienden mucho a la sensualidad, son como más dados a caer como en pecados de lujuria, o sea, son más inclinados a eso. Ese es el temperamento sanguíneo. Vamos para el segundo temperamento activo y es el temperamento colérico. Los coléricos, yo no sé, pues esa palabra como que uno sí la escucha como más a menudo, ay, usted tan colérico, y las personas como que por lo general asocian como el colérico a una persona que está así como con rabia, como que se enoja por todo. Y sí tiene como ciertas cosas que ver con el temperamento, pero vamos a resaltar las buenas cualidades del colérico. El colérico es voluntarioso, el colérico tiene una voluntad súper fuerte. El colérico tiende a ser muy tenaz. El colérico no deja para mañana lo que pueda hacer hoy, sino que él antes hace hoy lo que debería hacer mañana. Así es el colérico. El colérico siempre es como el primero en todo, entonces es esa persona que ponen a hacer un trabajo en grupo y es el que se sienta y empieza a repartir. Entonces, bueno, usted va a hacer tal cosa, tal otra. Los coléricos son muy buenos líderes. Son muy buenos líderes, son personas que todo lo piensan, como que lo analizan todo, pero no se dan tanto como al analizar, sino que obran. Entonces son de las personas que dicen, bueno, hágale pues, obre, haga tal cosa, haga tal otra, como que siempre buscan querer hacer pues las cosas bien, así. Los coléricos son muy apasionados, como les decía, son muy voluntariosos, tienen muy buena voluntad, son muy prácticos. Los coléricos son así, ¿cierto? Son los que son muy inclinados como al obrar, al hacer. Pero el colérico también tiene malas cualidades. ¿Y cuáles son las malas cualidades del colérico? Es que por la tenacidad de su temperamento, esto lo tiende como a caer mucho en la dureza.
Entonces los coléricos son como esas personas que dicen las cosas así y no le importa pues si hiere a nadie, no le importa pues si le molestó a alguien o no. Yo lo dije que pues es que es mi opinión y yo lo tenía que expresar y ya como así. Son muy obstinados, entonces son esas personas que siempre quieren tener la razón, no aceptan pues que alguien los corrija, no aceptan que alguien les haga una sugerencia, no, sino que son súper obstinados y siempre creen tener la razón y las cosas son como yo digo y ya. Tienden mucho a la insensibilidad, es decir, que los coléricos son personas que son muy frías. Los coléricos como que no tienden a dar como, o sea, no son muy dados como a las muestras de afecto, como por el contrario el sanguíneo, que el sanguíneo sí es de esas personas que llega y hola y saluda a todo el mundo y los abraza y cómo estás tú y tal cosa y tal otra. No, el colérico es como más reservado, como sitio, como que sí, no me importa, pues si lo herí, pues ya, cierto. También el colérico tiende mucho, mucho, mucho a la ira. Son muy iracundos y también tienden a ser violentos, tienden a ser crueles, tienden a ser orgullosos, les cuesta pedir perdón, les cuesta reconocer que se equivocaron. Y bueno, digamos un ejemplo de una persona colérica, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo era muy colérico. También vemos un ejemplo como San Francisco de Sales. San Francisco de Sales también era súper colérico. Él tendía mucho a la ira, pero vamos a hablar más tarde de él. Y se me olvidó decirles, digamos ejemplos de personas que fueron sanguíneas, el apóstol San Pedro. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, eso es muy chistoso porque uno siempre que lee los evangelios, uno ve que el primero que hablaba era Pedro. Entonces era Pedro el que estaba ahí, maestro, tal cosa, tal otra, y a veces, bueno, porque eso fue lo que le dijera al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que estamos esperando, o le decía al Señor, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Al mismo tiempo Pedro también era como, o sea, como que a veces le iban barrando, entonces Pedro también a veces le decía, digamos, cuando el Señor les dijo que él iba a morir, pues que tenía que sufrir toda la pasión, pero fue el primero que le dijo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que tú vas a morir? Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, así son los sanguíneos, o sea, como que son los primeros, son los más participativos, pero a veces también la embarran. Y, por ejemplo, en el temperamento colérico, San Pablo era súper colérico. En las cartas, o digamos, en Hechos de los Apóstoles, hay una parte donde San Pablo dice, bueno, que no trabaje, que no coma. Entonces, ese es muy buen ejemplo de un temperamento colérico. Vamos ahora para los temperamentos pasivos. Se me olvidó decirles, a las personas que son coléricas, como tienen tan buena voluntad, son personas que como que les ayuda, como este trabajo tan fuerte de la voluntad, les ayuda mucho para alcanzar a la santidad. Muchos santos fueron o coléricos o melancólicos, que ya vamos a hablar de eso. Obviamente todos en la viña del Señor, pero por lo general siempre tendían como a estos dos temperamentos. El otro, los temperamentos ahora de los que vamos a hablar son los temperamentos pasivos. El primero es el temperamento melancólico o el temperamento, o también pues se le llama melancólico o nervioso. Las personas melancólicas son esas personas que son súper tímidas. Ya vamos a hablar de cómo manejar bien los temperamentos. Las personas melancólicas son esas personas que son súper tímidas, son cero extrovertidas, les cuesta hablar en público. Podemos decir que el melancólico es todo lo contrario al sanguíneo. El sanguíneo es súper extrovertido, el melancólico no. El melancólico es súper retraído, como que le encanta la soledad, son de esas personas que están pensando, que siempre lo piensan todo, son muy reflexivos, algo impresionante de los melancólicos es que ellos son muy inclinados a la vida interior. O sea, a ellos no les cuesta nada como tener un trabajo fuerte de interioridad, de vida interior.
Eso es impresionante de los melancólicos. Los melancólicos son esas personas que, como yo les decía, no les gusta hablar en público, son los que se sientan atrás, son esas personas que les da pena todo, como que son súper retraídos. Los melancólicos. El melancólico tiene como estas buenas cualidades que yo les estaba diciendo. También, algo impresionante es que los melancólicos son muy, muy buenos como para las artes, como que para escribir libros o para pintar o para la filosofía. Los melancólicos son muy buenos para eso. O para la música, son súper buenos. Pero las malas cualidades es que de los melancólicos es como lo dice su nombre, los melancólicos tienden a la melancolía, tienden a la tristeza. Entonces son estas personas que o sea, son súper susceptibles. Entonces tú les dices algo y ya se sienten mal, o lloran, o ya les queda algo en la cabeza y les da vueltas y vueltas y vueltas. Entonces tienden a caer mucho en depresión, son muy inclinados al pesimismo, entonces siempre ven el lado negativo de las cosas, o siempre se imaginan los peores escenarios. Entonces uno dice, bueno, vas a dar una lección, pues por decirlo así, o tienes que dar una exposición. Entonces el melancólico ya se empieza a armar la película, no, pero es que donde yo quede en ridículo, nadie me va a volver a hablar, y ya se empiezan a montar así como en las películas. También otra mala cualidad es que son retraídos, son retraídos, y otra es que los melancólicos tienden a exagerar las dificultades, o sea, son como exagerados en las cosas malas. Entonces son tímidos, son retraídos, son propensos a la desconfianza, son muy propensos a la desconfianza, al desaliento, a la indecisión. Los melancólicos son súper indecisos. Entonces esas personas que tú, hamburguesa o perro, ay, sí, una hamburguesa, ay, pero es que el perro también sería, no, pero es que la hamburguesa, no sé, ay, decida mejor usted por mí. O sea, así son los melancólicos. Y el último temperamento del que vamos a hablar es el temperamento flemático. El temperamento flemático son esas personas que son tranquilas de la vida, son esas personas que nada te turbe, nada te espante, no les preocupa nada. Esos son todo lo contrario a los coléricos. Los coléricos hacen hoy lo que deberían hacer mañana. Los flemáticos no hacen ni mañana lo que deberían hacer hoy, ni nunca lo hacen. O sea, trabajan despacio. Son de esas personas que trabajan así súper lento pero constante, como dice el dicho, lento pero constante. Son personas que no se irritan fácilmente. O sea, un flemático, si lo insultan, eso no le importa nada, no le importa nada. Tampoco como que les preocupa pues si fracasan, o sea, si fracasan es como, bueno, ya intentamos, no importa, pues para la próxima será. No les importa como tampoco las enfermedades, o sea, son súper tranquilos, súper discretos, son así como tranquilos de la vida. Pues uno siempre conoce a una persona flemática, son esas personas que sí, que se toman la vida así súper despacio, súper despacio. Son siempre como que le ven el lado positivo a las cosas, mientras que el colérico como que se frustra y dice, ay no, pues que esto no tiene solución. El flemático es como, tranquilo, no te preocupes, hallemos la mejor solución, así. Pero esas personas, pues, los flemáticos son esos que viven 150 años, 105 años, porque no se irritan por nada, los flemáticos, nada. Bueno, el flemático es prudente, es sensato, es reflexivo, obra con seguridad, llega a sus fines sin violencia, porque aparta los obstáculos en lugar de romperlos. Dicen por ahí es que Dios me lleve, Dios me trae. Ajá, así son los flemáticos, exactamente así. Son sí, Dios me lleve, Dios me traiga, eso no les importa nada. Pero el problema de los flemáticos es que los flemáticos
les cuesta el sacrificio, son muy malos para sacrificarse porque eso les implica como esforzarse. Entonces no, son muy malos para el sacrificio. Son personas que tienden a ser muy lentas, eso también es otra mala cualidad. Los flemáticos tampoco son buenos líderes. Nunca pongan a un flemático de líder porque son muy malos líderes. También al flemático por su lentitud y su calma los hace perder muy buenas oportunidades o muy buenas ocasiones, como que las dejan pasar así de largo. No se interesa mayormente por lo que pasa fuera de él. Vive para sí mismo, es una especie de concentración egoísta. No son muy apropiados para el mando y el gobierno. El flemático es todo lo contrario al colérico. Algunos santos que fueron flemáticos, por ejemplo, el Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tenía ciertas características flemáticas. Y un ejemplo de santos que fueron melancólicos, el apóstol San Juan. El temperamento nervioso y el melancólico es el mismo, sí, es el mismo. Como les decía, un ejemplo de una persona que fuera melancólica, el apóstol San Juan. Yo no sé si ustedes vieron a San Juan. También eso se ve mucho en los evangelios. San Juan era como así súper apegado al Señor y así, o sea, era súper amoroso, súper melancólico, en serio, el muchacho Juan. Entonces, esto es como un poquito de los temperamentos. ¿Y por qué es importante como conocerlo de los temperamentos? Porque los temperamentos responden a dos preguntas. La primera es qué tan rápido respondo a los estímulos. Entonces, si uno responde muy rápido a los estímulos, puede que seas o sanguíneo o colérico. Pero si por el contrario a los estímulos tú respondes así súper lento, puede ser melancólico o flemático. Y la segunda pregunta que responde, sí, es ¿cuánto perduran en mí estos estímulos? Entonces, si a ti te perduran mucho este tipo de estímulos, puede que seas o colérico o melancólico, pero si esos estímulos por el contrario llegan y se van así como llegan, puede que sea sanguíneo o flemático, porque los sanguíneos y los flemáticos son personas que pues sí, que no se dejan como apaciguar mucho por las cosas. Yo creo que están como un poquito confundidos. O sea, hablamos de 4 temperamentos. Los 4 temperamentos están separados en 2 y en 2. Los primeros 2 son los temperamentos activos, que son el colérico y el sanguíneo. Y los temperamentos pasivos, que son el temperamento melancólico o nervioso y el flemático, ¿sí? Esos son los 4 temperamentos que hay. O sea, el temperamento pasivo no es nada. O sea, no está, sino que se dividen como en esos dos, en los activos y en los pasivos. Bueno, entonces, como les decía, si digamos a usted esos estímulos le perduran mucho, puede que usted sea colérico o melancólico, porque los coléricos y los melancólicos como que comparten esa característica de que se pueda de que se les vaya como mucho eso al corazón. Entonces los coléricos responden es como uy, me voy a vengar, mientras que los melancólicos les perdura el estímulo, pero es como más dados a la tristeza y lloran, mientras que el colérico piensa es como cómo vengarse. ¿Hay algún temperamento que tenga todos? Vean, muchachos, todos tenemos todos los temperamentos, ¿cierto? Todos tenemos todos los temperamentos, eso pues es normal. Obviamente uno se pone como a evaluar y uno dice, uy, pero es que yo tengo de todos los temperamentos. Pues obviamente todos tenemos de todos los temperamentos, pero siempre hay 2 que perduran más. Uno siempre tiene un temperamento que te predomina muchísimo y el segundo obviamente tenemos todos, pero siempre vas a tener uno que te predomina muchísimo. Siempre tomamos en cuenta como los 2 primeros. Yo les cuento, por ejemplo, mi temperamento, yo soy colérica sanguínea. Tengo los 2 temperamentos activos, muchachos, imagínense. Bueno, entonces vamos a hacer, de todos modos, vamos a hacer un test de temperamentos.
para que ustedes pues se evalúen y miren a ver qué temperamento tengo y todo esto. Obviamente esto de los temperamentos no es para que nosotros empecemos como a excusarnos o a empezar a sacar el temperamento así como por decir, ay, es que no, es que tuve una ira súper grande hoy e insulté a muchas personas, pero no, es que eso es porque yo soy colérico. No, o sea, uno nunca, nunca, nunca se puede escudar en el temperamento, porque el temperamento se puede modelar, es decir, uno el temperamento puede apaciguarlo. Por ejemplo, como les decía, San Francisco de Sales, él era súper colérico, era súper iracundo, a él le daba rabia que no le diera rabia, o sea, él todo le daba rabia. Pero eso, ay, me confundí, ya. Pero San Francisco de Sales fue y es conocido como el santo de la amabilidad, o sea, como una persona colérica llega a ser el santo de la amabilidad, a pesar de ser tan iracundo, tan colérico. Eso solamente lo puede hacer escudar en el temperamento. Es que yo actúo así, es que yo soy súper indiscreta, pero es porque soy sanguínea. No, o sea, no. Eso es algo muy bajo. Uno nunca se puede excusar en su temperamento. Eso no es así. Entonces, por eso vamos a hablar del carácter. Dijimos que el temperamento era ese conjunto de inclinaciones de constitución fisiológicas, mientras que el carácter es el conjunto de disposiciones psicológicas. Y si tengo los 4 temperamentos, como les decía, todos tenemos los 4 temperamentos, solamente que hay uno que te predomina más, siempre va a haber uno que te predomine más. No es como que los tengo todos, no. O sea, tenemos todos los temperamentos, pero siempre hay 2 que te predominan más. El uno con mayor, pues sí, en mayor número, y el segundo. Entonces, bueno, como les decía, el carácter ya son disposiciones psicológicas. Es decir, vea, el temperamento uno no lo puede cambiar. No lo puede cambiar, pero sí lo puede apaciguar. Mientras que el carácter, al no ser fisiológico, sino al ser psicológico, sí se puede cambiar. El carácter sí se puede cambiar. Pero digamos que el carácter depende de muchas cosas. El carácter depende, digamos, del nacimiento, cómo viniste al mundo, ¿cierto? La responsabilidad que tienen los papás ahí, que tienen las personas que te formaron ahí, eso influye muchísimo en el carácter. También influye mucho el ambiente exterior, entonces digamos el colegio, cómo creciste cuando estabas niño, y no es lo mismo pues que una persona nazca aquí en Colombia que nazca en China, no es lo mismo. Entonces ahí también tiene que ver mucho el ambiente exterior, y también tiene que ver mucho la voluntad de la persona, Entonces ahí era donde yo les decía que uno no debe excusarse del temperamento, porque vemos que hay muchas personas, por ejemplo, hay personas que son sanguíneas y no se les nota. Yo les pongo un ejemplo. Yo una vez conocí a una chica y ella era así pues calladita, súper puesta en su lugar. Ella no era de las que quería opinar siempre, no, nada. Y un día yo hablando con ella, yo le pregunté, yo le dije, ve, ¿tú qué temperamento eres? Y ella me dijo, yo soy sanguínea. Y yo me quedé así, ¿qué? No puede ser. Yo le dije, usted no tiene cara de sanguínea. Ella me decía, sí, yo soy sanguínea. Yo decía, pero tan raro, o sea, tan raro porque no actúa como normalmente actúa un sanguíneo. Pero entonces ahí es donde entra a trabajar el carácter. Uno puede tener un carácter, ¿cierto? Y este carácter puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser malo el carácter también. Nos ayuda mucho a trabajarle a esto del temperamento. Entonces ya como les decía, lo del carácter, de ahí se desprende como un subtema, y es el defecto dominante. El defecto dominante es una inclinación a un acto pecaminoso. Es decir, no necesariamente tiene que ser pecado, no, sino que es un acto pecaminoso, algo que
no es pecado como tal, pero que sí es malo. Por ejemplo, una persona que su defecto dominante es la ira, pues hablemos de la ira como ejemplo de todo. Su defecto dominante es la ira. Entonces, no siempre cae en el pecado de la ira, sino que está más inclinado a eso. El temperamento es el conjunto de disposiciones fisiológicas, y el carácter es el conjunto de disposiciones psicológicas. Entonces, todos tenemos un defecto dominante, por eso es tan importante el conocimiento de sí mismo, porque cuando uno conoce ese defecto dominante que uno tiene, uno puede empezar a trabajarle. ¿Y cómo se le trabaja? ¿Cómo lograr pues combatir este defecto dominante? Para combatirlo, primero, mucha oración. Segundo, mucha mortificación. Y tercero, la gracia de Dios. Vamos a tener más adelante una charla que se llama oración y mortificación, donde vamos a como hablar un poquito más de esto. Pero muchachos, uno con la oración, uno puede trabajarle fuertísimo a todo esto. O sea, como yo les decía, uno no se tiene por qué escudar en decir, ay, es que yo soy colérico, yo soy sanguíneo. No, sino que a partir de que uno se conoce, uno empezar a trabajarle, digamos, con la virtud contraria al defecto que yo tengo. Es muy importante nosotros conocer nuestro temperamento, primero porque nos damos cuenta de por qué actuamos como actuamos, ¿cierto? Y segundo, porque sabemos cómo empezar a trabajarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo soy flemático, ¿cierto? Si yo soy flemático, entonces tengo que empezar a ver y a trabajarle muchísimo a la virtud de la diligencia, ¿cierto? Y ser la persona más diligente de la vida. Los modos de combatirlos: primero, oración, mortificación y la gracia de Dios. Entonces, eso es como lo que les quería decir, y como que esto quede de enseñanza para la clase de hoy. Es importante conocernos a nosotros mismos para saber cómo combatir nuestros defectos y cómo seguir trabajándole a las virtudes que nosotros tenemos. Porque a veces también nos centramos mucho como en lo malo, como decir, ay, digamos, a uno le dicen, dígame sus defectos, y uno dice, es que yo soy iracundo, soy perezoso, soy tal cosa, soy tal otra, y así. Pero a uno le dicen, bueno, dígame una virtud suya, y uno se queda en blanco, uno no sabe ni qué decir. Entonces, es bueno reconocer nuestros defectos, pero también reconocer nuestras cualidades. Bueno, el compromiso con la Virgen María va a ser el siguiente. Vamos a hacer en una hojita, vamos a copiar nuestros vicios. Entonces vamos a hacer como una lista de nuestros vicios. Vamos a también a colocar nuestras virtudes. ¿Cuáles son nuestras virtudes? Y cuál es nuestro defecto dominante. Y también vamos a ponerle nuestro temperamento. Para esto del temperamento les vamos a enviar al grupo un test. Obviamente como que después de esta charla uno ya puede como identificarse y decir, ay, es que yo soy como colérico. El título de la lección de hoy se llama ¿Quién soy yo? Pero el test te ayuda mucho, porque el test uno pone nomás como uno selecciona, pues es de opción múltiple, uno lo selecciona y ahí te da la respuesta pues de tu temperamento, te da el primero y el segundo temperamento. Entonces, bueno, pero no, o sea, esto que estamos haciendo del ejercicio de poner nuestros vicios, nuestras virtudes, nuestro defecto dominante, no es únicamente para quedarnos ahí, sino para hacer unos firmes propósitos de búsqueda de santidad. Listo, entonces esa fue como la leccioncita de hoy. El test se los vamos a mandar a los grupos, el link para que ingresen a hacer el test.
Y, y nada, eso es todo por la lección de hoy, que nos tardamos un poquito, pero sí, eso es todo por la lección de hoy. Entonces vamos a hacer la oración final, vamos a orar para poder continuar en paz, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por la lección del día de hoy, por todo lo que nos has permitido conocer en tu infinita misericordia, Señor. Te rogamos que esto que hemos aprendido el día de hoy no sea para vanagloria ni por soberbia, Señor, sino que sea para que por medio de estos conocimientos que hemos adquirido podamos darte mayor gloria a ti, Señor, y que nuestras almas puedan alcanzar la santidad. Te rogamos, Señor, que nos des la gracia de conocernos y de conocerte a ti, Señor. Conocerte a ti para conocerme a mí. Te rogamos que envíes tu Santo Espíritu para que nos ilumine la mejor forma de buscar un propósito firme de santidad, Señor. Te pedimos que envíes a María Santísima para que ella nos acompañe, para que ella sea siempre nuestro ejemplo a seguir, para que ella sea nuestro modelo perfecto. Te rogamos, Señor, que nos regales tu bendición y que nos cures con tu preciosísima sangre, Señor, que nos des la gracia de poder alcanzar la perseverancia diaria para que en algún momento lleguemos a la perseverancia final. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el jueves. El jueves la charla va a ser impresionante porque vamos a ver una charlita acerca del método de planificación natural, del método Billings. Entonces la charla va a estar impresionante. Eso es como para completar la lección número 12 de cultura de la vida versus anticultura de la muerte. Entonces nada, muchachos, Dios los bendiga, los queremos mucho y que la gracia del Señor esté con todos ustedes.